Hola, hola, feliz año del caballo. Bienvenidos a una nueva edición de Café de CGTN. Desde Beijing los saludan Tang Ying y Ivette Aranda. Y hoy vamos a platicar de unas cosas muy interesantes y unas dudas de Ming que muchas personas extranjeras tenemos acerca de China y de cómo funcionan los días, Claro. las fechas. Claro, estamos en febrero y vamos a estar todo el mes celebrando una fiesta, que es la fiesta de la primavera, el Año Nuevo Chino. Y sí, queremos empezar por algo muy básico, porque todos los años surge la misma pregunta: ¿por qué el Año Nuevo Chino no cae el mismo día? O más importante, ¿por qué no es Año Nuevo lunar? Es Año Nuevo Chino. Sí, muchas personas piensan que el calendario chino es un calendario lunar, pero si bien esto no es del todo incorrecto, no es muy preciso, que digamos. Porque el calendario lunar solo mira a la luna. Un mes, entendemos que un mes es más corto que un mes solar. Un mes dura más o menos 29, 30 días más o menos. Sí, 29,5 días por ahí. Entonces, como es más corto, mientras acumula el tiempo un año, un ciclo lunar, un año lunar termina más corto que un ciclo solar. Y si una fiesta se celebra en el primer mes lunar del año, años después van a terminar celebrando en verano. Efectivamente. ¿Qué es lo que pasaría con el Año Nuevo Chino o la fiesta de la primavera? Que si fuera únicamente, se rigiera únicamente por un calendario lunar, sería el año más corto y estaríamos posiblemente celebrando la fiesta de la primavera en verano, en invierno, cosa que no tendría sentido, justamente porque la sociedad china es una sociedad agrícola y tiene que estar ligada a el tema del desplazamiento del sol. Así es, bueno, sí hay civilizaciones que lo están usando para sus festividades, como el Ramadán. Los musulmanes usan su calendario lunar para las festividades de ellos, y por eso vemos que el Ramadán se celebra en diferentes épocas del año, en diferentes periodos. Pero como bien has dicho, los chinos prefieren fijar sus festividades, entonces decimos a veces que el calendario es lunisolar, y creo que más bien le pongo prefiero el nombre del calendario chino, porque más allá del calendario lunisolar también le agregaron los chinos en la antigüedad otras reglas que descubrieron su sabiduría. Por ejemplo, descubrieron los 24 periodos solares según la trayectoria del Sol, donde observamos en un punto de la Tierra, vemos la trayectoria del Sol, lo dividimos en 24 segmentos, lo dividimos en... Sí, 24 segmentos de 15 grados cada uno, justo porque la órbita del Sol tiene completo tiene 360 grados. Entonces, 24 segmentos de 15 grados cada uno se completa la órbita de la Tierra. Sí, es una parte que justifica que no es solo lunar, sino lunisolar. Y por otro lado, también descubrieron que, para explicarlo de una forma sencilla, cada 19 años, si le agregamos aproximadamente 7 meses lunares, va a quedar en el mismo ritmo que el ciclo solar. Entonces, un año solar es 365,24 días por ahí, y un año lunar es 354 días. Entonces, cada 19 años le agregamos unos entre 7 meses extras. Sí, 6 u 8, 7 meses. Entonces tendremos el mismo ritmo. Por eso hemos celebrado el Año Nuevo Chino casi siempre en este periodo del año. Y el periodo en el que justamente de esta regla de aumentar los meses extras o meses intercalares a los años,
Es por lo que esta fiesta de la primavera o el Año Nuevo Chino se celebra puede caer del 21 de enero al 20 de febrero. Este es el rango en el que podemos estar celebrando esta fiesta de la primavera. Por ejemplo, en la pasada cayó el 29 de enero, fue el primer día del año. Y de hecho en 2025 sí agregamos un mes, tuvimos un extra junio en el calendario lunar, por eso estamos celebrándolo otra vez en febrero este año, el día 16. Efectivamente, y no solamente existen estos calendarios lunisolares, solares y lunares. Hay una cosa muy particular, por ejemplo, en el calendario azteca. La civilización azteca, que fue una civilización que vivió en México hace muchísimos años, tenía también un calendario. Este calendario azteca era una combinación, igual que el calendario chino, que es una combinación entre un calendario lunar y un calendario solar. Este calendario azteca era una combinación entre un calendario solar y un calendario ritual. El calendario solar se le llamaba, le nombraban ellos Xiuhpohualli, así se llamaba el calendario, exacto, que era el conteo del año. Este calendario era meramente para la agricultura y les ayudaba para saber cuándo sembrar, cuándo cosechar y también cómo agendar sus festividades. Y la otra parte que conforma este calendario azteca era el Tonalpohualli, que era el conteo de los días. Tonalpohualli. Y este calendario era un calendario ritual, no era ni solar, no era ni lunar, ni lunisolar, no, era únicamente ritual. Y, la sabiduría de los aztecas. Era la energía que tenía cada uno de los días. Eso es lo que es la función principal de este calendario ritual o calendario sagrado, también se le denominaba como calendario sagrado. Este calendario ritual estaba conformado por 20 periodos de 13 días. Estos 20 periodos de 13 días tenían, cada uno tenía un nombre, cada uno tenía un símbolo, tenía también una deidad asignada y tenía un augurio. Bueno. Entonces, toda esta combinación era lo que hacía que los días fueran diferentes. Cada día era distinto. Por ejemplo, el día número 2 del año se llamaba Écatl. Su símbolo era el viento, su deidad era Quetzalcóatl y su augurio era el mal. Es decir, era un día que tenía vibras negativas, Pero eso quiere decir que Quetzalcóatl tiene vibras malas. No, era por el tema del viento. Los días, cada uno de los días podía ser, este calendario, como lo acabo de mencionar, lo que su función era ver si el día iba a ser positivo, negativo o neutro. Esas eran las tres energías diferentes que podían tener. Pero entonces, bueno, sí, las civilizaciones milenarias tenemos mucho en común, porque en el calendario chino también tenemos 24 periodos, pero son periodos lunares, como ya has dicho. Y cada uno de los periodos de 14 días, 15 días, de 2 semanas, también tiene su propio nombre. ¿A poco? Pero el nombre o describe el clima de ese periodo o un fenómeno natural como la despierta de insectos, o el comienzo de la primavera o la llegada de la lluvia, cosas así, o mucho calor. Ajá. Esos nombres que indican el clima, el tiempo de ese periodo sirven como guía para el trabajo en el campo, porque ya bien decías, es una cultura, una civilización agrícola. Agrícola, claro. Y existen también otros tipos de calendarios. Por ejemplo, está el calendario inca, o incaico, que fue una civilización que se vivió en Sudamérica, en Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia. Y ellos tuvieron un calendario, era meramente casi todo era enfocado en la agricultura también. Su deidad más importante era el sol. Entonces, por eso era un calendario prácticamente lunar. Y pues el calendario gregoriano, que es el calendario que ahorita seguimos
prácticamente la mayoría de los países. Sí. Bueno, muchos preguntan si en China se usa también. También en la oficina, en el colegio usamos el calendario gregoriano. Sí, que es un calendario que se empezó a usar en el año de 1582 y fue impuesto por el Papa Gregorio XIII. Y se empezó a dispersar. Primeramente solamente fue adoptado por los países que tenían esta religión católica y después se empezó a difundir. Más países fueron adoptándolo y es como tenemos ahora el calendario gregoriano que usamos. Sí, ahora que decía sobre el calendario azteca, vi la piedra grande y esa sí es un símbolo del calendario de los aztecas. Efectivamente, es un tallado en piedra del calendario que utilizaban ellos en esa época para medir el tiempo y medir la energía de los días conforme iban pasando. Y otra cosa, ya que hablamos de similitudes, en esto de medir las energías, en China también se mide un poco la energía, pero no de manera como en el calendario azteca día por día, sino que se mide por años, ¿no es cierto? Con el zodiaco chino. El horóscopo chino. Bueno, sí, el horóscopo chino sí se usa hoy día en la vida cotidiana también, cuando conocemos a alguien. En las conversaciones cotidianas se suele hacer la pregunta ¿qué animal, en qué año naciste? Pues en vez de decir el año, decimos ya yo soy dragón, yo soy tigre, yo soy serpiente. Y ya cada quien saca la cuenta y ve más o menos de qué fecha es. De ahí se nota la generación, en qué año eres, y más o menos representa una identidad colectiva de las personas que nacen en el año del dragón. Tiene una característica en común, tendrá, y es una forma para las interacciones sociales. También para las parejas, ¿no? He visto que muchas veces para medir la compatibilidad se pregunta qué signo del zodiaco chino eres para saber si me voy a llevar bien, si no me voy a llevar bien o qué. Sí, a veces sí, pero hay quienes que lo creen y otros que no. Pues eso sería, pues cada quien elige si va a seguir esta narrativa. Pero también los 12 animales siempre ha servido como una forma de contar y de recordar los años. Corresponden a las 12. Bueno, te voy a contar que la primera vez que escuché hablar del horóscopo chino en el extranjero cuando estaba viajando me sorprendió mucho al saber que ellos siempre relacionan el horóscopo, los 12 animales, con uno de los 5 elementos de la cultura china, que es metal, madera, agua, fuego y tierra, los 5 elementos. Entonces, escuchándoles hablar que este año es dragón de madera, el otro año es caballo de fuego, me sorprendió mucho y al principio pensaba que era algo de trampa de la comercialización o fue una estafa o algo así. Y resulta que no. Y resulta que, bueno, yo conocía muy poco de mi propia cultura. Bueno, sí tienen razón, aunque no es una forma común que se usa en China, pero sí tienen razón relacionarlos con los 5 elementos. Es que los animales, el número 12, corresponden cada uno a las 12 ramas terrestres según el sistema cronólogo de China. El sistema cronólogo consiste en 2 partes. Podemos entenderlo como un árbol de la vida. Entonces, por un lado están 10 troncos celestes, por otro lado están las 12 ramas terrestres. Entonces, los 10 troncos y las 12 ramas van en un orden fijo, tomándonos uno de los troncos y una de las ramas. ¿Y se hacen combinaciones? Se hacen combinaciones y se hacen el nombre de un año. Así se registran los años.
Entonces, como los 12 animales corresponden cada uno a una de las ramas, y los 10 troncos, cada 2 corresponden a uno de los elementos. Entonces, ahí está la razón por la que uno de los animales está correspondiente a uno de los elementos. En vez de explicarles a las culturas extranjeras esos conceptos abstractos de la cronología, es mejor contarles los 5 elementos y los animales. Es mucho más fácil de entender para nosotros. Y no es solamente para vender las pulseras. Un gran descubrimiento mío en este año. Oye, y yo he escuchado una historia muy interesante también de por qué estos 12 animales son los que conforman el zodiaco chino. Por ahí me contaron que el emperador de Jade, para medir el tiempo, quería hacer un calendario, quería buscar una forma de medir el tiempo, y entonces se le ocurrió convocar a una carrera para cruzar un río muy caudaloso de un lado a otro, los animales que iban a participar se prepararon, cada uno con su estrategia, y únicamente los 12 que llegaran primero eran los que iban a tener la oportunidad de regir un año. Entonces, bien preparados los animales. La rata, que fue la que llegó en primer lugar, dijo, bueno, yo no soy una buena nadadora, entonces le voy a pedir al buey que si me deja subirme en su lomo, él que está grandote y que puede pasar fácilmente el río, me va a llevar. Entonces le pidió al buey, el buey dijo, bondadoso, dijo, sí, yo te llevo. Se subió la rata encima del lomo del buey, cruzaron el río. Justo antes de cruzar la meta, la rata brincó y le ganó el primer lugar al buey. Entonces, por eso la rata es el primer lugar, el primer animal del zodiaco. Después el buey, obviamente. En tercer lugar llegó el tigre, que también es un muy buen nadador. Entonces, nadó contra la corriente y llegó en tercer lugar. En cuarto lugar llegó el conejo, brincando de roca en roca. El dragón. Que algo muy chistoso, pudiéramos pensar que el dragón pues no tenía necesidad de cruzar el río, podía haber volado, pero no. El dragón era muy buena onda, entonces se entretuvo ayudando a algunos aldeanos por ahí. Luego también dicen que vio al conejo sufriendo al brincar de un tronco, se lo iba a llevar la corriente, entonces el dragón, para ayudarlo, sopló para que llegara a alcanzar a brincar el conejo, y bueno, por eso llegó en quinto. Después llegó la serpiente. La serpiente asustó al caballo justo antes de llegar, se amarró en su pata, el caballo se asustó, se cayó, entonces la serpiente se arrastró y llegó en quinto, luego llegó el caballo. Luego los otros 3 que llegaron juntos, que fueron la cabra, el mono y el gallo. Se subieron ellos 3 a un bote, dijeron, nosotros solos no vamos a poder, si lo hacemos independientes, no vamos a cruzar el río, nos va a llevar la corriente. Entonces subieron los 3 a un bote, la cabra y el mono remaron y quitaron la maleza para cruzar el río, y el gallo los dirigió, y así llegaron los 3 en séptimo, octavo y noveno lugar. Quedamos solamente los y dos últimos. Después el perro y el cerdo. El perro, si bien es buen nadador, pero se entretuvo ahí jugando con el agua, se le atravesó un palito, se entretuvo y bueno, llegó en 11º lugar. Y el cerdo fue el último, que se entretuvo comiendo y durmiendo y comiendo y durmiendo, y por eso llegó al final. Y otra cosa es que con la combinación de los 12 animales del zodiaco chino más los 5 elementos que ya mencionabas tú, se hacen ciclos de 60 años, en los cuales no se va a repetir una combinación, sino para poder ver otra vez, por ejemplo, este caballo de fuego que tenemos este año, van a pasar 60 años más para poder verlo de nuevo. Sí, de hecho un ciclo que registra, que define el sistema cronólogo de China es 60 años, pero
es según la matemática de otros datos de los troncos y las ramas, pero sí, con los animales y los 5 elementos también tenemos el mismo resultado. Y con la historia que contaste me recuerda de los libros de cuentos folclóricos que leí cuando tenía 8 años. Sí, así los enseñamos a los niños cómo son los 12 animales y de esta forma podemos recordarlo mejor. Y también permite conocer un poquito de las características y los valores de la cultura china, ¿no? Al ver esta bondad del buey, esta astucia de la rata, este trabajo en equipo por parte de la cabra, del mono y el gallo. Ver la cara positiva de cada uno de los animales. Claro. Y ahorita el caballo de fuego, que es el protagonista en este momento, por este año del caballo, trae cosas muy diferentes. Dice, yo he escuchado que es una de las combinaciones más intensas del zodiaco chino, caballo de fuego, porque tiene movimiento por parte del caballo, pues obviamente el fuego, entonces se genera una situación de apresurar mucho las cosas, de que las cosas se vayan muy rápido, y también otra cosa que escuché que me pareció muy interesante es que los animales se agrupan en grupitos de 3 y que son como con los que me llevo bien. En este caso el caballo se lleva bien con el tigre, creo que es, y el perro. No sé, no recuerdo muy bien, pero estas cosas se vuelven populares en las redes sociales con los grupitos. Pero no sé, a lo mejor será por compartir los mismos elementos o los elementos que pues entre sí tienen buenas relaciones. Harán buena sinergia entre ellos, yo no sé por qué, pero... Bueno, tampoco será superstición porque, bueno, los 5 elementos y el yin yang son juntos, constituyen la base de la filosofía china. Es cómo los chinos entendemos el movimiento del mundo y la relación entre todo. Entonces, estos grupitos me imagino que será por sus afinidades. Puede ser una razón. Sí, ahora que lo mencionan, me acuerdo que quizás para la serpiente será el gallo y el buey. Somos amigos. Y cuando es el año de alguno de estos 3 integrantes de ese grupo, a los otros 2 les va bien, ¿cierto? A lo mejor sí, pues yo no soy experta. Es lo que dicen, pero sí, hay que creer en la parte positiva de esas teorías. Sí, esperemos que el año del caballo de fuego sea un año en el que podamos no irnos como caballo desbocado, como solemos decir, sino que también se recomienda que la gente tenga autocontrol, que es un año en el que va a haber muchos cambios, un año en el que se recomienda ser emprendedor, ser valiente. Entonces esperemos que haya muchas cosas diferentes. Hablábamos del año del calendario azteca y según ese calendario también hay un año nuevo que se celebra o se repite así sin celebraciones. Bueno, sí se celebra un año diferente, sí se celebraba más bien el año, porque ahorita ya no nos regimos en México por el calendario maya, sino seguimos el calendario gregoriano, pero se dice que el año nuevo azteca era el 12 de marzo, se celebraba el 12 de marzo. Y otra cosa curiosa es que el calendario azteca también tiene pequeños días de reajuste, como lo tiene el calendario chino. Por ejemplo, el calendario solar, que era, ya lo mencionaba, el Cipowali. Este calendario se dividía en 18 periodos de 20 días. Es decir, como 18 meses de 20 días. Y lo cual, si hacemos los cálculos, nos dan 18 por 20, son 360. Sí. Entonces, el calendario solar
son 365 días. Eso nos leí en faltan, Wikipedia. Nos faltan 5 días, esos días, ¿dónde están? Bueno, pues los aztecas agregaron estos 5 días extras que les llamaban ellos Nemontemi. Estos 5 días extras no tenían nombre, no estaban nombrados, solo se les conocía como Nemontemi, y eran los días previos al Año Nuevo en donde la gente se vestía con sus mejores galas, tenían celebraciones, se preparaban para despedir el año que iba a terminar y se preparaban para darle la bienvenida al Año Nuevo. Ahí encontramos otra vez similitudes entre ambas culturas. Sí, y la cultura china todavía sus festividades se rigen por este calendario chino, ¿cierto? Sí, muchas de las festividades tienen que ver con la parte lunar del calendario. Por ejemplo, el Año Nuevo es el comienzo de un mes. El comienzo de un mes lunar es cuando vemos la luna nueva y termina cuando desaparece esa luna. Entonces el Año Nuevo sí, y la fiesta del medio otoño es cuando vemos la luna llena más grande del año, el octavo mes. Por eso los mooncakes, los pasteles de luna. Sí, sí, y también la fiesta del farol, que es el primera luna llena del año. Y salimos con los faroles, hacemos una feria, cosas así. Son las celebraciones tradicionales, sí tienen mucho que ver con el calendario tradicional. Oye, y otra cosa que me llamó mucho la atención, que el Año Nuevo chino no se celebra solamente una fecha, es decir, un solo día, sino que es una celebración que que lleva varios días y que justamente culmina en el día en la fiesta de los faroles. Sí, de hecho, las celebraciones del Año Nuevo, como decimos al principio del programa, dura todo el mes. Todo el mes empieza en una fecha que le decimos que es Año Nuevo Pequeño, Xiaonian. Es el día 23, 24 del último mes del año. Es como la preparación. Sí, la gente empieza a hacer las compras, preparar las botanas, los alimentos, a limpiar la casa. Después, en la noche vieja, en la víspera, ya preparan la cena. Y en el primer día, en algunas zonas, en algunas regiones, suelen hacer visita a sus familiares. Familiares. Y en el segundo día, las mujeres que ya se han casado regresan a ver a sus padres. Y pues el día 5 recibimos o rendimos homenaje al dios de la cocina. Dios de la cocina y Dios de la riqueza. Pues tenemos fecha para fechas dedicadas a diferentes personajes. Y también comidas específicas para cada día. Diferentes actividades diseñadas, que es una actividad colectiva de todo el país, ¿no? Hasta el día 15 del primer mes del Año Nuevo, que es la fiesta de los faroles. Y hacemos una fiesta grande, una feria grande. Por la noche salen los niños y pues todos con faroles. Y por ejemplo, aquí en Beijing, muchos parques hacen instalaciones gigantes, muy grandes, con faroles enormes, con diferentes formas. Es impresionante. Sí, cuando yo era pequeña no teníamos ese tamaño de faroles, solo regalaban los padres a los niños, esos pequeños que lo tienes en la mano, y salen los niños corriendo en las calles con esos faroles. Sí, y el día siguiente ya empieza el ciclo escolar. El nuevo ciclo escolar, hay que regresar a la escuela. Bueno, y creo que ya muchos conocen las tradiciones que tienen que ver con la fiesta de la primavera, regalar sobres rojos a los niños, pues poner plantas naranjos que dan esas mandarinas.